Buenas noches, me da mucho gusto saludarte nuevamente para continuar con este ejercicio cuaresmal que estamos llevando a cabo todas las noches, la lectura del hermoso libro El Vía Crucis de todos los hombres, un libro escrito por el sacerdote jesuita Ramón Cue, autor del afamadísimo Mi Cristo Roto. Y lo que estamos haciendo cada noche es leer poco a poco este hermoso libro en el que el padre Ramón Cue va meditando acerca de cada una de las 14 estaciones del Vía Crucis y lo va haciendo desde Jerusalén mismo. Ya hemos visto en los 3 primeros programas la lectura del primer misterio del Vía Crucis, de la primera estación, que es cuando Jesús es condenado a muerte. Y en esta ocasión vamos a continuar con la segunda estación, que es cuando Jesús carga con la cruz. 4 millones de milímetros cúbicos de cruz. Vamos a ver qué es lo que nos comparte el Padre Ramón Cue en esta ocasión, y para eso nos ponemos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice: todos los viernes a las 3 de la tarde se celebra el Via Crucis público por las calles de Jerusalén. Es esta una de las vivencias más entrañables que puede experimentar un cristiano. Pero nadie se ilusione imaginando que van a coincidir sus pies, pisada por pisada, en las mismísimas piedras que pisó Cristo cargando con la cruz, ya que este pavimento histórico y divino queda sepultado a 10 o 15 metros de profundidad, bajo sucesivos oleajes de escombros. Sin embargo, el camino del Via Crucis, arriba, avanza paralelo al itinerario enterrado abajo. Jerusalén se iba reconstruyendo sobre los mismos planos, conservando tenaz y fielmente el mismo viejísimo y milenario trazado de sus calles. Es como si el tronco, 1000 veces desmochado y enterrado, retoñara más arriba, tosudamente en el mismo sitio, porque las raíces, los primeros cimientos, imposible extirparlas, anudadas allá abajo, permanecen vivas e intactas. Tal vez sea Jerusalén el núcleo urbano con raíces más profundas, de 10 a 15 metros en sentido vertical. El pavimento auténtico que pisó Cristo se conserva actualmente solo en la primera y en las 5 últimas estaciones, el Litóstrotos y el Calvario. Con solo unir estos dos extremos, siguiendo el laberinto tradicional de calles, esquinas, encrucijadas y cuestas, se reconstruye en el plano de la actual Jerusalén, calcado y superpuesto al antiguo, el camino del Via Crucis. El trozo medio de la quinta a la séptima estación se sigue llamando oficialmente Calle de la Amargura. Los otros tramos tienen sus nombres peculiares, árabes o judíos. Pero es igual, lo de menos son los nombres de las distintas calles. Todo el itinerario, de la primera a la última estación, de la condena a muerte hasta la cruz y el sepulcro, todo es calle de la amargura, camino del Calvario o vía dolorosa. El Via Crucis no lo hacen los nombres de las calles. El Via Crucis lo hace el hombre que camina por las calles, las que sean, con la cruz a cuestas. Desde un tribunal injusto que le carga el madero de la cruz sobre los hombros, hasta un montículo, el Calvario, donde le clavan y le ponen a él sobre esa misma cruz. Esquema simple pero inevitable y eterno. No es cuestión de letreros. A pesar de los nombres escritos en sus esquinas, bellos, gloriosos, anecdóticos o pintorescos, todas las calles de todas las ciudades del mundo tienen un nombre en común que las iguala y unifica. Todas se llaman Calle de la Amargura. La primera calle la rotularon los pies de Adán y Eva, que abandonaban a sus espaldas un paraíso perdido. Y a los pocos metros, tras sus primeros pasos, en el primer árbol con que se cruzaron, ya había un cartel señalizador, con una flecha que apuntaba hacia adelante y un letrero que anunciaba Calle de la Amargura. Calle madre y matriz de todas. Todas arrancan y parten de aquella. Por ese primer hilo se llega al ovillo y a la madeja actual del laberinto urbano. Calles, avenidas, paseos, bulevares, callejas y pasadizos de todos los pueblos, aldeas, villas y ciudades,
del universo. Cualquier anónimo camino que inaugure y estrene un hombre en el campo, el monte, la selva o el desierto, empieza a llamarse y a ser automáticamente calle de la amargura. Porque por todas estas rutas e itinerarios desfilamos los hombres. Tarde o temprano, al medio, al fin o a lo largo de toda la vida, con nuestra cruz a cuestas. En el tráfico de nuestros pueblos y ciudades hay siempre un porcentaje inevitable, invisible, pero realísimo de hombres que pasan y avanzan camino del Calvario. En los planos y en las guías turísticas se anuncian con otros nombres tentadores: Quinta Avenida, Campos Elíseos, Unter den Linden, Gran Vía, Saint Pauli de Hamburgo, el Ring de Viena. Escenografía y decorado de una farsa. En realidad son y se llaman calle de la amargura, camino del Calvario, vía dolorosa. Cristo en Jerusalén, con su Vía Crucis, quiso transformar, glorificar y redimir este itinerario y camino de dolores hasta convertirlo en módulo y esquema, ungido por su amor y divinizado por su persona. Por eso, cuando se ha vivido, no se olvida jamás ese sencillo Vía Crucis de todos los viernes a las 3 de la tarde por las calles de Jerusalén. Después de pronunciar Pilato la sentencia de muerte, Cristo queda transferido jurídicamente al poder y jurisdicción del centurión romano, que llega así oficialmente a constituirse en dueño absoluto del cuerpo de Cristo hasta rematar en él la sentencia. El centurión es el dueño y el responsable de Cristo en esta etapa que se desarrolla desde la sentencia de Pilato hasta la certificación legal de su muerte en la cruz. María fue la primera dueña maternal del cuerpo de Cristo. La Iglesia, a su ejemplo, la sucesora de María, dueña y depositaria amorosa del cuerpo eucarístico del Señor a través de los siglos. Entre María y la Iglesia, en una etapa excepcional de 4 horas, un anónimo y afortunado centurión pagano será su dueño y responsable legal. En la cena del Jueves Santo, Cristo entregó a los apóstoles el poder sobre su cuerpo, pero se les adelantará el centurión, ejerciendo el primero este dominio. Y en contacto, el primero, con el cuerpo sacrificado de Cristo. Antes que la defunción, certificará valientemente el primero la divinidad del muerto. Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Una de las primeras intervenciones del centurión fue ordenar a los soldados que trajeran una cruz. En un trágico almacén de la Torre Antonia se amontonaban previsoramente cruces de todos los pesos y tamaños, a medida de los posibles reos. Y una vez muerta y desclavada la víctima, las cruces, cumplido su oficio, regresaban al almacén, en espera de otro servicio o de otro condenado. Cristo no estrenó ninguna cruz. Es absurdo imaginar que acudieran entonces los soldados a un bosque próximo a escoger y talar un árbol con cuyo tronco prepararan una cruz nueva para Cristo. No había tiempo. Era la víspera ya avanzada de la Pascua judía. Urgía cumplir y rematar la sentencia de muerte antes de ponerse el sol. No era hora de labrar cruces nuevas, sino de aprovechar las ya existentes y ya usadas y en servicio. Cruces que se limpiaron con poco esmero y escrúpulo después de la última ejecución, y que por eso vienen con restos de sangre seca del último crucificado, incrustada en las rugosidades de sus nudos. El nuevo reo, frente al hecho brutal de su crucifixión, no tiene ya margen de sensibilidad para hacer ascos y remilgos ante una cruz ya usada ayer por otros condenados. Precisamente eso buscaba Cristo, solidarizarse con las cruces ya en uso de sus hermanos los hombres, incorporarse a la reata trágica de los condenados y ser uno más en la fila, para liberarnos a todos. No estrenó una cruz flamante para él, un modelo especial. Quería nuestra cruz, ya usada por nosotros, para hacerla suya y así divinizarla. Quería una cruz transida y mojada por el sudor, la sangre y el llanto de otros hombres.
una cruz que se había estremecido ya en el aire con los estertores de los moribundos y anteriores, y así derrotar definitivamente entre sus brazos la muerte, en su mismo terreno. Por eso, obedeciendo al centurión, los soldados, después de medir a ojo la altura de Cristo, escogieron una cruz en el almacén y acertaron. Le iba a Cristo a la medida. Se la cargaron sobre la espalda. Pero en realidad la cruz que ahora aparece pública y solemnemente solo viene del almacén de la Torre Antonia en apariencia. La cruz ya estaba desde el principio en la vida de Cristo. Ahora adquiere presencia real, pública y tangible. Ya la llevaba a cuestas desde que nació, en Belén, mejor dicho, antes, en la encarnación. Cristo cargó con la cruz en el instante mismo en que aceptó y se cargó con la naturaleza humana. Esa es la cruz radical, fundamento de todos los dolores y de todas las cruces, ser hombre. Una naturaleza humana exquisitamente sensible y dotada para el sufrimiento, sobre la cual pesaban además todos los pecados del mundo de los que Cristo aceptó responsabilizarse voluntariamente con todas sus consecuencias. La naturaleza humana de Cristo se convierte así en un auténtico almacén de cruces, infinitamente más surtido que el de la Torre Antonia. Todas las lleva dentro. Impresiona pensar que este almacén de cruces se lo da su madre María, pues ella, en definitiva, es la que le hace partícipe con el don de su carne y su sangre de la naturaleza humana. Antes que el centurión y los soldados, fue María, la madre, quien cargó sobre Dios el peso de la cruz. Y al mismo tiempo, María en la encarnación cargaba también con la cruz de su Hijo. María quedó embarazada de Dios, pero también de la cruz y de la pasión. En sus entrañas llevaba un hijo que sería su cruz y su gloria. En el Calvario brotarán al exterior las lágrimas de sus ojos, pero ya las llevaba dentro, en la cruz radical que es ser madre de Dios, porque su maternidad divina es también para ella otro almacén de cruces. No nos engañemos, nacemos ya con la cruz. La tenemos dentro de nosotros mismos, en el misterio de nuestra pobre naturaleza humana, frágil, mezquina y pecadora. Habrá, es cierto, un Pilato que nos condene, un Sanedrín que nos acuse, un centurión que con un piquete de soldados, cada uno sabemos los nombres, que ejecuten en nosotros la sentencia. Parece que la cruz viene de fuera, del exterior, que irrumpe, ajena y extraña como un atracador en nuestro ámbito propio y personal de felicidad. No nos engañemos, la cruz es algo entrañable que todos llevamos dentro. Es parte integrante de nuestro ser, pero está solidarizada y redentoramente unida a la de Cristo. Por eso el Redentor no quiso hacer él solo en solitario su viacrucis, cargando con su cruz. Escogió a 2 hombres, 2 ladrones condenados como él, para que le acompañaran en el camino, porque ni él ni nosotros caminamos en solitario por la vía dolorosa. Del almacén de la Torre Antonia los soldados trajeron 3 cruces, para una simbólica trinidad eterna de condenados a muerte, trío simbólico en el que se aprieta y condensa toda la humanidad. No fue un azar ni un capricho. Era necesaria la compañía de los 2 ladrones. La pasión no es un fenómeno exclusivo, hermético y centrado en la figura de Cristo. Afortunadamente, todos somos protagonistas en Él y con Él en ese camino hacia el Calvario. Vamos a suspender aquí la lectura de este libro. Me quedo yo con 2 reflexiones o con 2 ideas interesantes. Tú te quedarás con las tuyas. A mí no deja de impactarme cómo realmente Jesús no llevaba una cruz nueva, sino una cruz usada, ensangrentada, de quién sabe cuántos crucificados antes que Él, porque precisamente Él vino a cargar nuestra cruz. La cruz de Cristo es, a fin de cuentas, las cruces de absolutamente todos los hombres condensadas en la suya.
Una idea que me impacta es esta que expresa aquí el padre Ramón Cue cuando, hablando acerca de María, dice que en sus entrañas llevaba un hijo que sería su cruz. ¿Alguna vez habías pensado, María, que es inmaculada, libre de todo pecado, dispuesta siempre a hacer la voluntad de Dios, la mujer por excelencia? ¿Alguna vez habías pensado que la cruz de María es nada menos que su hijo? Pero como dice el padre Ramón Cue, este hijo sería su cruz, pero también su gloria. Esta idea de el hijo siendo la cruz de la madre, en este caso Jesús, siendo la cruz de María, es una idea que me ha entrado profundamente y con la cual me quedaré rumiando hasta el día de mañana cuando continuemos con la lectura de este hermoso libro. Te recuerdo que en punto de las 9 de la noche o por ahí, porque tengo que hacer todavía los preparativos técnicos, pero ya muy pronto, a las 9 de la noche tiempo del Pacífico, que son las 11 de la noche tiempo del Centro, vamos a iniciar nuestras sesiones semanales de ejercicios cuaresmales, dedicándonos al salmo anterior, al salmo del domingo anterior. En esta ocasión partimos con el Miserere, el Salmo 50 o 51, que es considerado el salmo por excelencia, el salmo por excelencia del rey David. Es justamente con el que arrancamos porque es el que leímos este primer domingo de Cuaresma, este ciclo litúrgico A. Vamos a hacer un análisis bíblico del salmo para comprenderlo bien y después vamos a aprovechar las palabras de ese salmo para tener un momento de oración, un momento de encuentro con el Señor. No te lo pierdas, lo puedes ver aquí en nuestro canal en Facebook, también lo puedes ver en nuestro canal en YouTube. Hasta entonces, y que Dios te colme de bendiciones el resto de esta noche. Gracias por unirte a nosotros. Apasionate por nuestra fe.